nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Oh Espíritu de Dios, Espíritu de verdad y de luz, vive en mi alma constantemente con tu gracia divina. Que tu soplo disipe las tinieblas y que las buenas obras se multipliquen en tu luz. Espíritu de Dios, Espíritu de amor y de misericordia, que infundes en mi corazón el bálsamo de confianza. Tu gracia afirma mi alma en el bien, dándole fuerza irresistible y la perseverancia. Oh Espíritu de Dios, Espíritu de paz y de alegría, que confortas mi corazón sediento y viertes en él la fuente viva del amor de Dios, y lo haces impávido para la batalla. Oh Espíritu de Dios, huésped amabilísimo de mi alma, por mi parte, deseo ser fiel a ti, tanto en los días de alegría como en los tormentos. Deseo vivir en tu presencia, oh Espíritu de Dios, que penetras mi ser en su totalidad y me das a conocer tu vida divina y trina, y me confías los secretos de tu esencia divina, y unido a ti, de este modo, viviré por la eternidad. Amén. Bienvenidos, hermanos, nuevamente a este itinerario de fe y de bendición para todos en este proceso de consagración al Señor de la Misericordia o a la Divina Misericordia. Hoy vamos a tratar un tema titulado Los ángeles de Dios, nuestros amigos. Y voy a tratar de hacerlo de una manera sencilla, donde quiero partir incluso de lo que nosotros decimos en el credo. Cuando nosotros oramos con el credo decimos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y al hacer esta afirmación podríamos incluso pensar en lo que tiene que ver con nuestros amigos, los ángeles de Dios. ¿Por qué razón? Porque ellos están en esas dos realidades, en la realidad eterna y en la realidad terrena. Es decir, están en la presencia de Dios, pero también son compañeros de cada uno de nosotros en el camino. Cabe anotar que la Iglesia nos brinda enseñanzas elementales, básicas, necesarias, aclaratorias en relación con lo que tiene que ver con este tema. ¿Y por qué es necesario este tema? Primero, porque en la vida de todos los santos siempre se ha visto, en la mayoría de ellos y en sus relatos, que aparece la presencia o la relación con los ángeles de Dios. Y obviamente en la vida de Santa Faustina, como lo vamos a ver más adelante, pues también vamos a encontrar algunos apartes del diario que nos invitan a reforzar nuestra fe en esta posibilidad que nos da Dios, el cielo y la Iglesia de recibir su ayuda. Otro de los elementos importantes que debemos nosotros considerar es que hay muchas tergiversaciones o muchos errores, o se cometen errores en lo que tiene que ver con relación con los ángeles. Y precisamente esos errores brotan de esa pseudo-religión, pseudociencia, es decir, ni es religión ni es ciencia, que es la nueva era, el New Age, donde se nos ha dado enseñanzas que, bueno, no deberíamos ni llamarlas enseñanzas. Se han dado de pronto posibilidad de invitar a la gente a creer en algo que no es lo que la Iglesia enseña, ¿sí? Y hay algunos que incluso consumen este tipo de manifestaciones o de expresiones o de falsas creencias, muchas veces porque desconocen lo que la misma Iglesia nos muestra a través de lo que tiene que ver con los ángeles de Dios. Por esa razón, nosotros debemos empezar o partir de lo que la misma Iglesia nos enseña. ¿Y qué nos dice la Iglesia al respecto? Primero, que es claro que nosotros debemos superar un poco la idea de que los ángeles son solo seres alados, vestidos de blanco, flotando a nuestro alrededor, y que forman parte solo de nuestra realidad invisible, ¿sí? Como un cuento de hadas, como decía alguien. Porque la base de su existencia tiene mucho que ver también con la interpretación bíblica, y no solamente son una imagen o una imaginación, a eso me refiero, sino que son una realidad dentro de nuestra vida de fe. Y sabemos que se ha manifestado en la tradición de la Iglesia, en la historia de la Iglesia, a muchas almas místicas, se ha manifestado a muchos santos de la Iglesia, ha formado parte de muchas obras relacionadas con los logros de fe.
y muchos dan testimonio de ello, y hablo de los testimonios que son creíbles y son confirmados precisamente por parte de nuestra Iglesia Católica. Entonces, para no seguir cayendo en esas creencias absurdas, en esas supersticiones absurdas, en esas falsas creencias, para no seguir creyendo en ese tipo de rituales mágicos, porque es sorprendente. Usted escribe en internet Ángeles de Dios y va a encontrar un montón de cosas que no tienen nada que ver con lo que nos enseña la Iglesia. Va a encontrar usted videos, oraciones, un montón de información que es supersticiosa, que no nos acerca a la sana fe, que no nos acerca a la sana creencia. Entonces vamos a empezar a compartir algunos puntos que yo considero que son claves, que son de fácil entendimiento y que nos van a ayudar a tener cuidado también de todo esto que les he manifestado desde el principio. Primero, es importante determinar que son reales, que no es una imaginación, que no es, como decía hace un momento, algo que yo me imaginé como esos seres blanquitos vestidos con alitas. No, son seres reales, y eso lo dice claramente el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 328. Dice así: no vayas a pensar que son seres mitológicos, seres inventados para ilustrar los cuentos infantiles o personajes fantásticos que introdujeron los autores bíblicos. La existencia de seres espirituales no corporales que la Sagrada Escritura llama habitualmente ángeles es una verdad de fe. El testimonio de las Escrituras es tan claro como la unanimidad de la tradición. Entonces, nos está enseñando el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 328 que son seres reales, que no son esas figuritas. A mí particularmente, con el respeto que todos me merecen, pues me cuestiona mucho cuando surgen esas imágenes de angelitos. Tal vez ustedes las han visto, de carita redondita, así pequeñitos, y como que lo colocan en las postales de amor, y entonces el tal Cupido, y bueno, todas esas cosas que me parece que son una tergiversación de la verdad que debemos buscar nosotros como creyentes. Son seres reales, y el Catecismo de la Iglesia Católica nos está diciendo claramente que debemos creer en ello como una verdad de fe, que existen y que la Escritura, la Sagrada Biblia, las Sagradas Escrituras dan testimonio de ello, como unanimidad de la tradición de la Iglesia. Entonces, queridos hermanos, por ser reales, tienen que formar parte de nuestra vida de fe, porque recordemos que nuestra fe no es una actitud ilusa, es una actitud que sobre todo se basa en la realidad, ¿sí? Entonces, primero, fundamental, yo les invitaría y les diría que cada uno de nosotros debe ir tomando conciencia de ello. Y ahora vamos a ver más acerca del tema, donde vamos a encontrar posibilidades de cómo orar y demás. Son reales, son verdad, no son un cuento, no son una tarjeta, no son una postal, ¿sí? No son una expresión de cariño, son una realidad. Los ángeles de Dios en la vida de la Iglesia, en la historia de la Iglesia, en las Sagradas Escrituras, en la vida de los santos, son una realidad. Segundo, nos enseña también la Iglesia que Dios los creó. El Papa Pío X decía que los ángeles son criaturas más nobles creadas por Dios. Y el Concilio de Letrán dijo de ellos lo siguiente: Dios, con su infinito poder, creó al comienzo del tiempo ambas criaturas, las espirituales y las corporales, es decir, la angélica y la terrestre, y luego la humana como criatura intermedia, compuesta de alma y de espíritu. Entonces démonos cuenta cómo en la afirmación del Papa Pío X y en la afirmación del Concilio de Letrán se nos confirma que fueron creados por Dios, que son creación de Dios al igual que nosotros, pero que son seres espirituales. A nosotros se nos enseña algo, la teología nos enseña algo y la angelología también. Digamos que hay un ser que es sobrenatural y ese es Dios, y esa atribución solo le corresponde a Dios. Pero hay seres preternaturales que son seres no palpables desde lo físico, son seres espirituales, y ahí están los ángeles de Dios, pero también los ángeles que se rebelaron contra Dios, y ya vamos a hablar de eso también. Y está también lo natural, es decir, cada uno de nosotros, esa creación de Dios que somos nosotros, pero somos seres palpables, somos seres humanos.
Entonces hay esa diferenciación que es necesario entenderla. La sobrenaturalidad le corresponde solo a Dios, ni a los ángeles, ni a la Santísima Virgen María, ni a ningún santo. Solo Dios es sobrenatural. Lo preternatural tiene que ver con esos seres angélicos, seres no palpables, no los podemos tocar como tocamos regularmente una mesa o un micrófono o nosotros mismos. Claro que hay testimonios que dicen incluso en el Apocalipsis cómo en algunas experiencias los ángeles lograron de alguna manera hacerse palpables, pero son manifestaciones específicas de Dios que tienen que ser estudiadas y analizadas a profundidad, no tan a la ligera. Esencialmente son seres no palpables que se llaman seres preternaturales, y naturalmente, o la naturalidad, o los seres naturales, somos cada uno de nosotros, y es todo lo que se puede palpar, todo lo que es obra de la creación de Dios también. Tercero, ¿qué son y qué hacen los ángeles? Pues los ángeles fueron creados como tales y no tuvieron antes una vida terrena. Y la palabra ángel como tal procede del término latín angelus, que quiere decir mensajero o servidor de Dios. Y es que eso es lo que hacen. ¿Qué hacen los ángeles? Comunican lo que ellos mismos han presenciado porque están en la presencia de Dios, están en los cielos, como dice, y lo podemos confrontar en San Mateo en el capítulo 18, en el verso 10. Contemplan el rostro de mi Padre que está en los cielos, dice allí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y además de que contemplan y transmiten lo que contemplan, son mensajeros, es decir, son agentes de las órdenes de Dios, atentos a la voz de su palabra, como podemos encontrar en el Salmo 103 en el verso 20. El Catecismo de la Iglesia Católica nos explica en el numeral 330 que son criaturas puramente espirituales, que tienen inteligencia y voluntad, que son criaturas personales e inmortales y que superan en perfección a todas las criaturas visibles o naturales. Entonces aquí está claramente, y esto obviamente hago un paréntesis, pues es también un llamado a que revisemos lo que nos enseña la Iglesia del Catecismo de la Iglesia Católica, ojalá todos lo tengan. Son criaturas puramente espirituales, tienen inteligencia y tienen voluntad, están sometidos a la voluntad de Dios, obedecen la voluntad de Dios, pero son criaturas personales e inmortales y superan en perfección a todas las criaturas visibles. Entonces ahí está claramente explicado hay una descripción clara de lo que son los ángeles. ¿Y qué hacen ellos? Pues ya lo he dicho, pues son mensajeros de Dios, obedecen los mandatos del Señor, sirven a Dios. Alguien decía también, y me parece que está bien esa afirmación, que son los portadores de las bendiciones de Dios. Sí, claro que sí. Y alguien decía, Santa Brígida en una de sus revelaciones dice que ella ve cómo cuando es el sacrificio de Cristo Jesús, los ángeles están al servicio del Señor en ese momento y están recogiendo la sangre de Cristo. Es una visión de Santa Brígida. Y están recogiendo la sangre de Cristo para custodiarla y llevarla posteriormente a toda la humanidad, según lo que dice Santa Brígida en sus revelaciones. Cuarto, los ángeles no tienen cuerpo. Pues existe alguna idea de que sí lo pueden haber tenido, que se han personificado, como por ejemplo en el relato que hay en Antiguo Testamento, cuando sucede aquella situación triste y dolorosa y aberrante incluso de Sodoma y Gomorra, donde cuenta allí en el Antiguo Testamento cómo los confundieron con seres humanos y querían abusar de ellos. Pueden, por gracia de Dios, pueden, porque Dios lo permita, personificarse, pero su esencia es espiritual. También en el Apocalipsis podemos encontrar una descripción que puede llevarnos a pensar que de pronto pueden tener cuerpo, y vuelvo y reitero, solamente en algunas manifestaciones bíblicas o situaciones extraordinarias permitidas por Dios pueden llegar a personificarse por alguna misión específica, pero reitero, su naturaleza es espiritual. Y en el Apocalipsis encontramos, por ejemplo, esta descripción, que están de pie junto al trono de Dios, que tocan trompetas, que sostienen copas, que suben y bajan del altar, ¿sí? Y entonces desde ahí han surgido algunas representaciones en el arte
para de pronto llevarnos a la idea de que son palpables y demás, pero ellos no pierden la naturalidad de su ser espiritual. Son seres espirituales, no tienen cuerpo, ¿sí? Y en esa descripción que nos hace el Apocalipsis, pues hay que leerla también desde una manifestación espiritual, desde una certeza espiritual. Están en el trono de Dios, ¿sí? Y describe lo que hacen como para llevarnos a entender que están constantemente en adoración y en alabanza a Dios, sin cesar, sin detenerse, están proclamando la grandeza del Señor. Quinto, algunos de esos ángeles creados por Dios cayeron, son los que llamamos los ángeles o conocemos como los ángeles caídos. Esos espíritus creados pecaron y su falta consistió en que eligieron rechazar irrevocablemente a Dios y a su reino, rechazaron irrevocablemente el plan de Dios. Fueron liderados por uno de ellos, que con voz seductora y potente, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 391, el mismo que tentó a nuestros primeros padres y que la Iglesia ha llamado Satán adversario o diablo calumniador, fue bueno, fue creado por Dios, pero se hizo a sí mismo malo. Eso está en el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 391. Entonces démonos cuenta, se rebeló porque rechazó irrevocablemente a Dios, rechazó sus designios, su voluntad, rechazó su reino. Hay alguien que yo incluso recomendaría, que sabe mucho del tema y lo sabe con propiedad, y que incluso pueden encontrar videos de él, incluso escribió un libro muy interesante acerca del tema. Es un sacerdote de la Iglesia Católica, el padre José Antonio Fortea, y él, dentro de sus afirmaciones, dice que Luzbel, que era ese ángel cercano a Dios, se reveló a Dios, todo el mundo ha dicho, que por soberbia, ¿sí? Y es lo que todo el mundo dice y es verdad. Pero él también, en esa profundidad que Dios le ha regalado por gracia, dice que también se reveló por desobediencia. Y hubo esa batalla en el cielo, como lo relata la palabra de Dios, y dice que arrastró con las 3/4 partes del cielo. Y entonces aquel que era cercano a Dios, Luzbel, que era uno de los más bellos, se convirtió en lo que nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica. Después de ser tan cercano, se convirtió en adversario. Después de estar alabando a Dios, se convirtió en calumniador. Después de ser bueno, de haber sido creado por Dios, nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, y esto hay que decirlo claramente, asimismo se hizo malo. Porque es que a veces decimos, no, es que Dios lo hizo así. No, Dios no lo hizo así, Dios lo hizo bueno, pero Él se rebeló. Y aquí incluso podríamos analizar algo de nuestra vida espiritual. ¿Cuántas veces nosotros, incluso siendo miembros de la iglesia, tal vez de una comunidad, pues a veces nos volvemos adversarios o a veces nos volvemos calumniadores? Y entonces, según nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, la palabra Satán significa adversario y la palabra diablo significa calumniador. Hoy vemos algo que pasa a través de las redes sociales y que me parece lamentable, y lo voy a expresar a través de un dicho que es muy particular. Hay gente que vive haciendo leña del árbol caído, y hoy se publican videos que incluso tienen muchos seguidores, donde están buscando a ver cuál sacerdote, cuál laico, cuál persona que evangeliza cae para dar su opinión. Y entonces nos convertimos en adversarios y nos convertimos a veces como calumniadores. Vivimos diciendo cosas sin saber realmente qué es lo que pasa. Y esto nos debe llamar la atención, porque aquel que era muy cercano a Dios, siendo ángel, teniendo poder más que nosotros los seres humanos, terminó rebelándose por soberbia y por desobediencia, para convertirse en un calumniador, para convertirse en un adversario, para hacerse malo a sí mismo. Yo les invito a que ahí reflexionemos, ¿no? Recordemos que Jesús lo llama el padre de la mentira. Y ahí cada uno de nosotros debería hacer un ejercicio y decir, hey, ¿realmente qué puede estar guiando mi vida? Yo no estoy diciendo con esto que tú estés poseído ni nada de eso, no lo vayas a interpretar de esa manera, porque no es eso lo que estoy diciendo. Pero nosotros debemos estar guiados por la palabra de Dios, por la acción de Dios, que también se manifiesta a través de los ángeles de Dios, que son mensajeros, que son nuestros amigos, que nos ayudan. Y creo que las inspiraciones divinas nada tienen que ver ni con la calumnia, ni con hacernos adversarios incluso de la misma iglesia.
Hay que tener mucho cuidado. Pienso que algo que deberíamos cambiar todos es ese deseo de estarle cayendo encima al que se equivoca, es ese deseo de estar señalando, es ese deseo de estar dando nuestras opiniones a la ligera. Siempre es bueno detenerse, pensar y analizar y pedirle a Dios su ayuda y su luz. Sexto, nos enseña la Iglesia también en esa relación entre los ángeles y Jesucristo, Jesús el Señor. La vida de Jesús, nos enseña la Iglesia, estuvo siempre acompañada y protegida por los ángeles. Primero desde el anuncio, cuando el Señor a través del arcángel Gabriel, así lo encontramos en San Lucas capítulo 2, verso 13 y 14, le manifiesta a la Santísima Virgen María el plan de Dios. En su infancia fue custodiada también por ellos y eso lo podemos confrontar. Yo les invito a que busquen en la Sagrada Escritura, en San Mateo en el capítulo 1, en el verso 20. Vemos también allí en San Marcos en el capítulo 1, en el verso 13, cuando Jesús está en el desierto, en esos 40 días de ayuno, cómo dice que los ángeles en el desierto se ponen a su servicio. Y también cómo Él fue confortado en la pasión. Lo encontramos en San Lucas en el capítulo 22, en el verso 43, en el momento en el que empieza su pasión, allí en el huerto de los olivos, nos dice la Sagrada Escritura que el ángel del Señor estaba con Él. Son, queridos hermanos, también vemos en San Marcos en el capítulo 16, en el verso 5 al 7, cómo los ángeles fueron los primeros que transmitieron la buena noticia de la resurrección. Recordemos que aquellas mujeres que iban a la tumba se encontraron unos ángeles y fueron ellos los que le dijeron: ¿a quién buscan? Al que ya está vivo. No busquen entre los muertos al que ya está vivo. Entonces, fíjense ustedes cómo en el trayecto, en el recorrido de la vida de Jesús, del Dios hecho hombre, estuvo la presencia de los ángeles de Dios. Y aquí podemos empezar a decir que se hace importante y necesario que nosotros también los tengamos presentes en nuestra vida, de la manera correcta, como lo enseña la Iglesia, para nuestro bien. Séptimo, hay que decir que hay una jerarquía celestial. San Dionisio, quien fue discípulo directo de San Pablo y que llegó a convertirse en obispo, desarrolló de su predicación lo que se conoce hoy como verdad de fe, la jerarquía celestial. Digamos que no podemos decir que es un dogma como tal, pero es una verdad de fe y la Iglesia aprueba que creamos en ella. No se puede determinar como un dogma, pero es una verdad revelada de fe. Y nos ayuda a comprender desde esa enseñanza nuestra relación con Dios y con nosotros. San Dionisio organizó la jerarquía en 9 coros angelicales. ¿Cuáles son esos coros? Primero, los serafines. Los serafines son las espadas de Dios, son los que arden con el amor de Dios, y eso lo encontramos en Isaías en el capítulo 6, verso 2 al 6. Entonces, serafines son los que arden con el amor de Dios, son los más cercanos por su santidad al trono de Dios. Y están, queridos hermanos, al servicio exclusivo del Santísimo, consumiéndose eternamente en el amor. Entonces, para los que quieren ser adoradores al Santísimo, por ejemplo, para los que quieren amar más a Jesús en el Santísimo Sacramento del altar, para los que son ministros de la Eucaristía, para los que pertenecen a un apostolado relacionado con el acompañamiento en oración a Jesús en el Santísimo Sacramento del altar, sirve mucho pedir la ayuda de los ángeles de Dios, llamados los serafines. Los querubines, otro de los coros angelicales, son las espadas de Dios. Ellos sí son las espadas de Dios, y en su diestra llevan una espada de fuego, y están revestidos de pura y resplandeciente luz. Son los guardianes de la gloria de Dios, y son los que circundan el trono del Papa y guardan la entrada al paraíso. Entonces los querubines son los que están alrededor del pontificado de Pedro, del sumo pontífice, custodian, cuidan al Papa, al trono del Papa. Entonces, cuando nosotros oremos por el sumo pontífice, debemos pedirle a los ángeles de Dios, querubines, que ayuden al Papa en sus intenciones, en sus necesidades. El Papa sufre. Soy de los que pienso que el sumo pontífice tiene una tarea muy difícil, y el dolor de la humanidad, muchas veces el dolor de la Iglesia recae sobre él. Entonces, cuando oramos por él, debemos pedirle al Señor
que los ángeles querubines le ayuden en esa tarea de su pontificado. Los tronos, podemos confrontar en Colosenses 1:16. Son los que presentan a la Santísima Trinidad todas las oraciones y sacrificios llevados a cabo en los países, diócesis, monasterios, santificando ese ofrecimiento con su propia oración. Son los que asisten a los obispos, a las naciones y a las comunidades de claustro. Es decir, aquí podemos encontrar varias expresiones, y es que cuando de pronto las personas ofrecen un ayuno, cuando ofrecen un sacrificio como reparación, cuando se ofrece una novena, una oración de reparación, cuando se hace una novena de pronto por una situación específica, cuando se ora por la patria, cuando se ora por las comunidades, especialmente las de claustro, pues los tronos son esa ayuda. Y nos enseña San Dionisio en esa verdad aceptada por la Iglesia, nos enseña que los tronos son los que también ayudan a los obispos. Entonces, en esa oración, cuando, por ejemplo, oramos por el país, ¿sí?, debemos pedir la ayuda de los ángeles de Dios, de la jerarquía de los tronos. Cuando oramos por nuestro obispo, el de nuestra diócesis o arquidiócesis, debemos entregarle esa oración al Señor a través de la Virgen María, pero también de los ángeles de Dios, que son los tronos. Cuando oramos por las comunidades, hay comunidades, por ejemplo, amigas de nuestra asociación Jesús en Ti Confío, y son comunidades de claustro que oran constantemente, bendito sea Dios, y nosotros también oramos por ellas. Bien, otra jerarquía, las dominaciones. Eso lo podemos confrontar en Efesios 1:21 y Colosenses 1:16. Yo hoy les estoy dejando todas esas tareas. Las dominaciones asisten a todos aquellos que se esfuerzan por extender el reino de Dios. Les son encomendadas las personas que enseñan en las universidades, en el púlpito, los misioneros y los superiores de los conventos. Entonces, queridos hermanos, los profesores, los que ejercen esa labor loable de enseñar, hay que pedirle a los ángeles de Dios, los del el coro de las dominaciones, que los ayuden, que los iluminen para que den una buena enseñanza, que los ayuden a tener la mente abierta a la voluntad de Dios para que también en sus enseñanzas esté la voluntad de Dios. Pero también son los que ayudan a todos los que son misioneros, a los que predicamos, a los que llevan la palabra de Dios, a los que desde los púlpitos, a los que desde estos nuevos púlpitos enseñan la palabra de Dios, y también a los que son superiores de los conventos. Entonces, si por ejemplo tú tienes un familiar o una familiar religiosa o un familiar religioso, pues qué bueno que le digas que cuando ore le pida a los ángeles de los coros de las dominaciones, a los ángeles de Dios, para que ayude, para que reciba esas oraciones y las presente delante de Dios, esas oraciones que ofrecen por sus superiores allí en los conventos. Luego siguen los principados, y eso lo podemos confrontar en Romanos 8:38 y en Primera de Colosenses 15:24. Los principados son los ángeles de los santuarios y las parroquias. Ellos cantan un Sanctus ininterrumpido ante el divino sacramento, orando por la comunidad parroquial. Adoran a Jesús sacramentado, especialmente donde está abandonado, y ofrecen satisfacción por la tibieza de la parroquia. Cuando ocurre una comunión sacrílega, se inclinan hasta el suelo y hacen sublimes oraciones reparadoras. Entonces, los principados son los guardianes de los santuarios y de las parroquias. Los que han acudido a algún santuario, podemos decir que es inevitable expresar que allí se siente la presencia de Dios, pero ese santuario, según la enseñanza de San Dionisio, y reitero, aprobada y aceptada por la Iglesia, son los que custodian esos lugares. Por ejemplo, ese hermoso santuario de Fátima que a mí me encantó particularmente. Yo les cuento una experiencia. Las oportunidades que he podido ir, la noche antes de irme, yo he podido caminar por todo el santuario porque aquel lugar pues está abierto hasta tarde. Por ejemplo, en Fátima, el lugar donde se aparece la Virgen, ahí ese lugar que se llama la Capeliña, está abierto a las 24 horas. Y por gracia de Dios yo pude estar en oración en ese lugar hasta la madrugada, 3 de la mañana, y ese lugar es solo. En el año 2017 fue la primera vez que por gracia pude ir, y era el centenario de las apariciones de la Virgen María. Tuve esa gracia, pero el siguiente año, en el 2018, que fuimos con algunos cercanos a la comunidad, tuvimos un regalo maravilloso, y es que el padre que nos acompañaba y nosotros estuvimos ahí
hasta muy tarde, solo nosotros orando, ahí en ese lugar de la aparición de la Virgen María. Y esos lugares tan especiales, llenos de la presencia de Dios, llenos de la presencia de la Virgen María, también tienen un ángel, que es el ángel de los principados, que son los que custodian esos santuarios, pero también son los que custodian las parroquias. Qué bueno que cuando oramos, oremos por nuestras parroquias, por la labor evangelizadora de nuestras parroquias, y ahí tenemos ayuda de estos coros angélicos que son los principados. Pero también hay que decir algo que es doloroso y que pasa, y cuando es el tema de todas las ofensas, sacrilegios e indiferencias con que se ofende el Sacratísimo Corazón de Jesús y el Corazón Inmaculado de María, especialmente en lo que tiene que ver con la comunión sacrílega, cuando se comulga sin estar en gracia de Dios, cuando no se respeta la comunión, cuando se ha irrespetado la Santa Hostia, pues en ese momento los ángeles de los coros de los principados se postran a ofrecer oraciones reparadoras. Nosotros deberíamos, con la ayuda de ellos, seguir ese mismo ejemplo. Siguiente, potestades o poderes. Confrontamos en 1 Corintios 15:24 o Efesios 1:21. Las potestades o poderes están al servicio de los sacerdotes y les otorgan un deseo creciente de perfección, por lo que si su celo se debilita, las potestades los inflaman nuevamente. En tiempos de duras pruebas para la Iglesia, los sacerdotes pueden pedir que los inspiren y los guíen en su misión, y el demonio huye ante la presencia de este coro. Entonces, si usted tiene un amigo sacerdote, pues dele ese consejo: Padre, hay los coros celestiales, o dentro de los coros celestiales están las potestades. Padre, pídale ayuda a esos coros celestiales. ¿Por qué razón? Porque son los que en medio de las situaciones difíciles, dice, los inflaman nuevamente, los fortalecen nuevamente. Y en tiempos duros para la Iglesia, cuando el demonio quiere atacar, y sabemos que el demonio ataca mucho a los sacerdotes, ¿sí? Y oramos por ellos para que Dios los bendiga y los ayude y los proteja, pues en esos tiempos el demonio huye ante la presencia de ese coro. Entonces, si tenemos amigos sacerdotes, hay que decirles con mucha caridad: Padre, mire, ojalá usted le pida a los ángeles de Dios, de los coros, de las potestades, para que le ayuden en su ministerio sacerdotal, y oramos por ello. Las virtudes podemos confrontar en Romanos capítulo 8, verso 38, o 1 Colosenses 15, 24. Dios los envía a todos aquellos que se esfuerzan en llegar a ser mejores, personifican la fuerza. Quienes desean avanzar en la vida espiritual deben invocarles. Entonces, si usted, por ejemplo, durante un proceso de un retiro espiritual, un proceso de consagración al Señor de la Misericordia, o en su ejercicio de fe, usted dice: bueno, yo quiero cambiar esto, pídale la ayuda a los ángeles de Dios de los coros de las virtudes. Pídale a ellos que le ayuden a mejorar en esa buena intención. Incluso los padres de familia que quieren pedir por sus hijos, que quieren el cambio de sus hijos, pídanle, acudan a los ángeles de Dios de los coros de las virtudes, porque lo dice de una manera muy sencilla, que al invocarlos nos ayudan a avanzar en esos buenos propósitos, nos ayudan a llegar a ser mejores, a avanzar en la vida espiritual. Luego siguen los arcángeles, y dentro de los arcángeles están los nombres bíblicos revelados, y aquí hay que decir que cuidado con eso que está apareciendo, que es de la nueva era, que no es de la enseñanza católica, donde supuestamente hay otros nombres de ángeles, Chamuel, Uriel y un montón de nombres que no son lo que enseña la revelación bíblica y no son lo que enseña la Biblia católica. Claro que en el Apocalipsis se habla de 7 ángeles, pero los únicos nombres revelados son Miguel, Gabriel y Rafael, y son revelados en orden a la misión que tienen. Entonces vamos a ver, los arcángeles son protectores y mensajeros de Dios. Sabemos que son 7 arcángeles en total, por el libro de Tobías también lo sabemos, pero no conocemos el nombre de los otros 4. Son espíritus bienaventurados que permanecen ante el trono del Altísimo, listos para ejecutar sus órdenes, Y los únicos arcángeles que tienen nombre aprobado por la Iglesia. Alguien puede decir: no, pero es que yo conozco una señora muy espiritual y a ella el Señor le reveló. Bueno,
Si eso es así, esa revelación debe llevarla primero a su párroco, a su obispo y luego a la congregación de la doctrina de la fe, donde ellos analizarán si esa revelación privada puede ser creíble o no. Eso es todo un proceso, porque eso le compete a la iglesia y hoy día hay que tener cuidado con eso. Cualquier revelación o demás tiene que pasar por el discernimiento de nuestra iglesia, de nuestros pastores. Entonces hay que tener cuidado. Lo único que la iglesia reconoce y aprueba como tal, porque además es de la revelación bíblica, es que los nombres de los ángeles o los únicos ángeles que tienen nombre son Miguel, Gabriel y Rafael. Y cuidado también con aquellos que le quieren poner nombre al ángel de la guarda, porque es que el ángel de la guarda no es una mascota. Entonces se le pone nombre a la mascota, pero el ángel de la guarda no. Cuidado con eso, es el ángel de la guarda y punto. Entonces reitero, nombre solo, Miguel, Gabriel y Rafael. El arcángel San Miguel. ¿Qué significa San Miguel? ¿Quién como Dios? Y es el príncipe de los espíritus celestiales y el jefe de las milicias celestiales. La iglesia le da el más alto lugar entre los arcángeles y se le representa como un guerrero con una coraza y una espada o con una lanza con la que aniquila a Satanás. La espada o la lanza significan la fuerza de Dios, de la que se sirve para combatir al demonio, en tanto que la coraza es la humildad en donde se apagan los dardos del enemigo. Démonos cuenta, la espada es la fuerza de Dios y la coraza, ustedes que tienen tal vez imágenes de San Miguel Arcángel, la coraza es signo de la humildad. Yo aquí cerca tengo una imagen. Entonces, la espada es signo de esa fuerza y la coraza es signo de la humildad. Lo que nos debe llevar a una reflexión, la fuerza de Dios en nosotros no puede estar sin la humildad. Y San Miguel Arcángel tiene una denominación altísima en la iglesia porque es el que combate el demonio, pero sobre todo fijémonos en algo, también por su humildad, no solo por su fuerza, sino por la humildad. El arcángel San Gabriel, ¿qué significa? La fuerza de Dios. Representa, él tiene un lirio, los que tienen las imágenes saben que tiene un lirio, y representa la vara perfumada que obsequió a la Virgen María en la Anunciación, y es signo de la sublime pureza de la Inmaculada. Es el ángel, dicen algunos, que es el ángel de la guarda de la Madre de Dios, de la Virgen María, y es el patrono de la oración ferviente. Quienes pasan por tribulaciones espirituales o físicas deberían acudir a él. Cuando usted tiene fuertes dudas, cuando está débil en la fe, cuando no quiere orar, cuando de pronto usted se resintió con alguien de la iglesia, cuando eso significó apartarse de la iglesia, pídale la ayuda a San Gabriel Arcángel. A San Miguel pídale que le ayude en el combate espiritual contra el demonio y los espíritus del mal. A San Gabriel pídale que le ayude, sobre todo cuando usted tenga esas crisis de fe. Y también situaciones físicas que nos están llevando a dudar de Dios, pues hay que acudir a San Gabriel. Y está San Rafael, que significa Dios sana o significa medicina de Dios. Él es representado con un atuendo de caminante o peregrino, con bastón, cantimplora y el pez del que obtuvo la hiel para curar al padre de Tobías. Se dice que es el ángel responsable de anunciar la fecha del juicio finalmente mediante el sonido de un corno. Bueno, eso dice San Basilio, y bueno, ojalá estemos preparados para esa fecha. Entonces, se dice de San Rafael que es el patrono de los que sirven en el área de la salud, de los médicos, de todos los que sirven en el área de la salud, médicos, psicólogos, enfermeras, psiquiatras que también son médicos, bueno, todo lo que tiene que ver con el área de la salud. Y también se dice que es el patrono de los viajeros. Entonces, si usted tiene un familiar que sirve en el área de la salud o tiene un familiar que trabaja mucho en el área de todo lo que tiene que ver con viajar, o usted viaja seguido, pues es bueno que pida la compañía y la ayuda de San Rafael Arcángel. Existen también lo que llamamos los ángeles de la guarda. Y San Basilio Magno afirma que nadie podrá negar que cada fiel tiene a su lado un ángel como protector y pastor para conducir su vida. Nadie lo puede negar. De pequeño nos enseñaron esa oración, lo que pasa es que la hemos dejado de lado, pasan días, meses, que ni siquiera la decimos, esa oración tan bonita y tan sencilla del ángel de la guarda, ¿no? San Juan 23, el Papa Bueno, comentó en cierta ocasión lo siguiente: siempre que tengo que afrontar una entrevista difícil o una situación difícil, le digo a mi ángel de la guarda, ve tú primero,
ponte de acuerdo con el ángel de la guarda de mi interlocutor y prepara el terreno. Es un medio extraordinario, aún en aquellos encuentros más temidos o inciertos. Bueno, sigamos la recomendación de San Juan 23. Esa gente que a veces se pone nerviosa por una entrevista, o a veces tenemos que encontrarnos en situaciones un poco difíciles, pues aquí San Juan 23 nos está compartiendo algo de lo que él practicaba y le funcionaba, y no podemos negar que tenemos un ángel como protector. Hay un predicador católico, no recuerdo el nombre en este momento, y él dice que él siempre que sale de casa invita a su ángel custodio. Incluso cuando se va a subir a su vehículo, si va solo, él dice, me dicen loco, pero yo lo hago en fe, dice él. Yo abro la puerta de mi vehículo, hago la oración del ángel de la guardia y le invito a que se siente conmigo y me acompañe, y luego sí me subo yo y arranco a manejar. Entonces, bueno, no olvidemos que tenemos un ángel de la guarda al que no hay que ponerle nombre, que no es una fantasía, que no es una doctrina fantasiosa, sino que es un compañero que Dios ha puesto en nuestro camino, en el camino de nuestra vida. Es nuestro amigo cercano de parte del cielo, imagínense ustedes. Vamos a pedirle ayuda, ¿no? Dice en el Salmo 90-91, te encomendaré a sus ángeles para que te guarden en todos tus caminos. Ellos te llevarán en sus palmas para que tus pies no tropiecen con las piedras. Eso está en el Salmo 90-91, en el verso 11 y 12. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Recordemos que la Iglesia, en el mes de septiembre, celebra la fiesta de los santos arcángeles, y el 2 de octubre se celebra la fiesta de los ángeles custodios. Pero recordemos, no pueden estar por encima de Dios. Solo Dios es omnipotente, omnipresente y omnisapiente. Solo Dios es sobrenatural. Los ángeles son seres celestiales, preternaturales, y nosotros somos también criaturas de Dios, pero somos naturales. Con esta enseñanza también es bueno profundizar acerca de aquello que el Señor nos muestra en Santa Faustina Kowalska. Yo los invito a que también revisemos eso. Bien, en Santa Faustina vemos precisamente esa relación con los ángeles de Dios. Encontramos en el diario, en el numeral 418 y 419, la siguiente experiencia relatada por ella. Al dar yo algunos pasos, me cerraron el camino toda una multitud de demonios que me amenazaron con terribles tormentos y se dejaron oír las voces. Nos has quitado todo por lo que habíamos trabajado tantos años. Cuando les pregunté de dónde llegan en tal multitud, estas figuras malignas me contestaron, de los corazones humanos. No nos molestes. Viendo su tremendo odio hacia mí, entonces pedí ayuda al ángel custodio, y en un solo momento apareció la figura luminosa y radiante del ángel de la guarda que me dijo, no tengas miedo, esposa de mi Señor. Estos espíritus no te van a hacer ningún mal sin su permiso. Los espíritus malignos desaparecieron enseguida, y el fiel ángel de la guarda me acompañó de modo visible hasta la casa misma. Su mirada era modesta y serena, y de la frente brotaba un rayo de fuego. Oh Jesús, desearía fatigarme y cansarme y sufrir durante toda la vida por este único momento en que vi tu gloria, Señor, y los beneficios de las almas. Démonos cuenta cómo en el diario, en el 418 y 419, se nos muestra la ayuda del ángel de la guarda. Santa Faustina relata cómo los demonios la están atacando porque ella está a través de su oración salvando muchas almas. Y llama la atención cuando ella pregunta ¿de dónde salen ustedes? Y mire lo que dicen los demonios, dicen de los corazones de los hombres, de los corazones empecinados en el pecado, empecinados en lo que decía la enseñanza al principio, en ser calumniadores, en ser enemigos, etcétera, etcétera. Pero el ángel de la guarda, importante, ojalá no lo olvidemos, ayudó a Santa Faustina y así nos ayuda y nos quiere ayudar a cada uno de nosotros. También encontramos en el numeral 630, de pronto vi junto a mí a uno de los 7 espíritus, radiante como antes, con aspecto luminoso. Lo veía continuamente junto a mí cuando iba en tren. Veía que sobre cada iglesia que pasábamos había un ángel, pero en una luz más pálida que la del espíritu que me acompañaba en el viaje. Y cada uno de los espíritus que custodiaban los templos se inclinaban ante el espíritu que estaba a mi lado. En Varsovia, cuando entré por la puerta del convento, el espíritu desapareció. Y agradecí a Dios por su bondad, por darnos a los ángeles como compañeros.
Oh, qué poco piensa la gente en que tiene siempre a su lado a tal huésped y a la vez un testigo de todo. Pecadores, recuerden que tienen un testigo de sus acciones. Entonces démonos cuenta también que pues Santa Faustina nos relata primero un momento que les he compartido, que tiene que ver con la ayuda, pero también nos concientiza de la presencia de los ángeles en los templos y de cómo ellos son testigos de cada una de nuestras acciones. Y en el numeral 1676 es algo que a mí particularmente me impactó mucho cuando lo encontré. Nos dice lo siguiente: por la mañana hice la meditación y me preparé para la Santa Comunión. Aunque no iba a recibir al Señor Jesús, mi anhelo y mi amor llegaron al punto culminante. De repente, junto a mi cama, vi a un serafín que me dio la Santa Comunión diciendo estas palabras: He aquí al Señor de los ángeles. Cuando recibí al Señor, mi espíritu se sumergió en el amor de Dios y en el asombro. Eso se repitió durante 13 días, sin tener yo la certeza de que al día siguiente me la trajera. Pero abandonándome a Dios, tenía confianza en su bondad. Sin embargo, ni siquiera me atrevía a pensar si al día siguiente recibiría la Santa Comunión de este modo. Bendita Santa que vive esta experiencia mística tan profunda. Un ángel de los coros de los serafines le llevó la comunión, dice ella, durante 13 días porque ella estaba en cama, estaba enferma, estaba pasando una enfermedad. Entonces, queridos hermanos, este testimonio o estos testimonios que nos comparte Santa Faustina en el diario nos invitan a reflexionar, a no dejar de lado esa ayuda del cielo, a no dejar olvidados a nuestros amigos, los ángeles de Dios, en cada uno de sus coros, en los arcángeles San Miguel, San Gabriel y San Rafael, y en nuestro ángel custodio. Que ojalá esta enseñanza nos sirva para ponerlo en práctica y para que con las oraciones dadas, aprobadas por la Iglesia, y hay que decirlo, no nos vamos ahora a ir a buscar oraciones en internet porque hay muchas cosas ahí que son confusas, pues ojalá por las oraciones dadas visitemos los portales católicos, recomiendo algunos, Catholic.net, Asiprensa, corazones.org, y allí vamos a encontrar oraciones que son aprobadas por la Iglesia Católica en relación con lo que tiene que ver con los ángeles de Dios, que son nuestros amigos. Vamos a disponernos para orar. Démosle gracias a Dios porque Él siempre quiere estar con nosotros. Él lo hace con su presencia, también a través de nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Y ahora recordamos que también a través de los ángeles del cielo. Digámosle hoy y aprendamos esta oración que ojalá siempre podamos hacerla. Ángeles de Dios, coros celestiales, San Miguel, San Gabriel, San Rafael, ayúdennos y rueguen por nosotros. Si tú sientes cerca un barullo y no sabes qué es un ángel llegando aunque no lo ves, para acercar nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre el corazón y comienza a cantar, que no hay gozo más grande que el amor celestial, y los ángeles ya vienen a celebrar. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Y oremos a nuestro ángel de la guarda. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos, Jesús, José y María. Si me desamparas, ¿qué será de mí? Ángel de mi guarda, ruega a Dios por mí.
Sí, los ángeles vuelan, la iglesia se alegra, todos cantan y oran, las almas se elevan, se asusta el infierno, se aleja el mal. Siente el ruido de alas, los ángeles vuelan, confía, hermano, que ha llegado la hora de Dios, y Él te quiere encontrar. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Y que el mismo Dios está aquí. Oh sangre y agua que brotaron del corazón de Jesús, como un manantial de misericordia para todos los hombres, Jesús, en ti confío. Amén. Dios les bendiga a todos.